Amigos de Jesús, muy bienvenidos a estos momentos de meditación de la palabra. Dios les bendiga mucho. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y deseamos que Dios les bendiga mucho allí donde están, en este día, en esta semana, y que realmente la gracia de Dios esté con ustedes. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les deseamos lo mejor para su vida. Muy bien, y queremos juntos ver cuál fue el descubrimiento que hizo Pablo, de Efesios 3, del 1 al 7. Y dice así, el gran descubrimiento. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y allí la pregunta es, ¿qué es el misterio que encierra Pablo? Y lo coloqué en 3 frases. Primero, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y también copartícipes de la herencia del Evangelio en Cristo Jesús. Muy bien, es interesante que Pablo dice que es prisionero de Cristo por causa de los gentiles, ¿sí? Sí. Y si nosotros analizamos un poquito todo esto, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de las divisorias que había en el templo de Jerusalén, de las paredes que dividían los gentiles de las mujeres de los hombres, los sacerdotes, en fin? Y a Pablo se le acusa, o lo acusan falsamente, de que él introdujo un gentil al lugar donde solamente podían estar los judíos. Uh-huh. Es decir, que él había introducido a Trófimo, uno que era justamente de Éfeso, de aquí, donde estamos hablando, al templo sin autorización. Por supuesto, no era verdad, pero esa fue la acusación que le hicieron para tomarlo prisionero y estar en todo este tiempo de prisión. Pero además Pablo señala que él es prisionero porque él es un predicador de los gentiles. Él se dio cuenta, y va a decir ahora en este pasaje, que el Espíritu le reveló que también los gentiles podían pertenecer al reino de Dios. Muy bien. Y Pablo, si lo ven ahí en la imagen, él está atado con cadenas y hay un soldado. Constantemente de día, todo día y noche estaba atado al soldado romano, pero él tenía ciertos privilegios, que él podía vivir en una casa alquilada y recibir allí a sus amigos. Todo esto era porque él era un ciudadano romano. Sí. Él era ciudadano romano y por eso no era tratado como alguien que no fuera romano y tenía ese privilegio. Y además su causa a los romanos no le hacía mucha cosquilla, porque lo que le acusaban los judíos era una cuestión de los judíos. Él estaba ahí en Roma porque él había apelado a Roma después de estar 2 años esperando que Félix allí en Cesarea se despidiera en su causa, y Félix estaba esperando que él le diera una coima de dinero y por eso no se despedía, hasta que Pablo, enojado, dice, bueno, quiero que me juzgue el emperador, y por eso va a parar a Roma. Aclaramos nomás, ¿sí? Muy bien. Y Pablo dice, yo soy prisionero. Los que lo tomaron prisionero fue el gobierno
romano, ¿no es cierto? Bueno, primero los judíos, dice, después los romanos. Sí, él dice, pero él no se llama prisionero por el gobierno romano, él se llama prisionero de Cristo. Es decir, él lo toma como algo que Dios le permitió y es diferente porque el cristiano vive una doble ciudadanía. Es ciudadano de dos reinos. Él pertenecía al pueblo, pero a su vez era ciudadano de los cielos, de la familia de Dios. Y él se considera no prisionero, porque lo tomó el gobierno romano, sino prisionero de Cristo. Y, pastor, hay una historia real de Christopher Wren que edificó la catedral de San Pablo. De San Pablo en Londres. Sí, Sí, pero antes quería decir, ¿no es cierto? Antes de entrar en la anécdota esta, no, una historia, no sí. es una anécdota. Quería decir que Pablo se siente prisionero de Cristo porque él está preso por causa de predicar el evangelio a los gentiles. Sí. Ese era lo que le molestaba a los judíos y por eso inventan la historia para ponerlo preso. Y también es cierto que Pablo, escribiéndole a los filipenses, él va a decir que con ese soldado que tenía una cadena atada a su muñeca junto a la de Pablo, es decir, Pablo estaba unido a un soldado por una cadena, ¿sí? Él aprovechaba esos momentos para hablar del evangelio. Escribiéndole a los filipenses, Pablo cuenta esto, ¿sí? El soldado no se le podía escapar, él no podía escapar, pero el soldado tampoco. Así que tranquilamente le predicaba al tiempo que lo tenía ahí al lado al soldado que estuviera de turno. Y Pablo llega a decir que a causa de esto, ¿sí? Porque él entiende que sus cadenas son para bendición, ¿no? Que dice que todo el pretorio era el cuartel de los soldados que estaban guardando a César y en la parte capital de Roma. Y se siente prisionero de Cristo, pero sigue hablando de Cristo y aprovecha para evangelizar. Él, escribiendo a los filipenses, dice, todo el pretorio, todo ese grupo de soldados que estaba ahí, conoció el mensaje de Jesucristo. Pero volviendo al tema de la historia que preguntaba la pastora. El punto de vista tiene mucho que ver. El punto de vista que yo tenga, ¿sí? Tiene mucho que ver. Si yo me consideraba, o si Pablo se consideraba un soldado, un prisionero de Roma o de los judíos, simplemente se hubiera amargado y hubiera dicho, pero por esta causa estoy aquí. Pero él decía, estoy aquí por la causa de Cristo. Muy bien. Y hay una historia ahí que cuentan que Sir Christopher Wren, que fue el que edificó la catedral de San Pablo, fue un día a ver la obra y encontró al primer obrero y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, estoy labrando esta piedra, porque en ese entonces edificaban con piedras, ¿no? Como un poco pasaba acá con las ruinas jesuíticas, como vemos todavía. Estoy labrando esta piedra para edificar. Y va otro y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, y estoy trabajando para ganarme el puchero para mi familia y para mí. Y sigue caminando y va un tercero y le dice, ¿y qué estás haciendo? Y él dice, yo estoy se puso de trabajando. Pie, se irguió. Sí, se irguió, se puso de pie y dijo, yo estoy trabajando para Sir Christopher Wren, porque estamos edificando la catedral de San Pablo para Dios. Y ¿sabe qué? El punto de vista que uno tiene de algo que está haciendo es fundamental. Si nosotros simplemente estamos allí porque hacemos nuestro trabajo sin importarnos lo que estamos haciendo, o si estamos ganándonos solamente el puchero, ¿sí? Con nuestro trabajo. Y yo creo que esta es una linda experiencia para los muchachos que están trabajando allí en las 20 hectáreas, ¿sí? Qué lindo sería si estos muchachos no solamente trabajan para que
puedan sacar el salario y dar de comer a sus hijos, que es importante, es muy importante, pero qué lindo si pudieran decir, yo estoy edificando el templo del Centro Familiar Amigos de Jesús para que aquí el Espíritu Santo venga a morar y podamos tener cultos de alegría y cultos de avivamiento en este lugar. Qué bueno sería. Muchachos, si alguno me escucha, porque parece que algunos no escuchan las reflexiones, si alguno me escucha, ojalá pudiera tener este sentimiento cuando trabajas en esa gran oportunidad que es trabajar algo para Dios. Como decía el pastor, el secreto está en el punto de vista. Y este tercer hombre que se irguió y reconoció, él sabía que estaba construyendo la catedral, ayudando a construir la catedral de San Pablo. Él sabía que estaba por algo más importante, por algo superior. Y nosotros también somos, decía Pablo, yo soy prisionero de Cristo, no del gobierno romano. Porque si él decía que era prisionero del gobierno romano, se hubiera considerado una víctima. Pero al decir yo soy prisionero de Cristo, para él era un privilegio y era como un campeón de Cristo. Mi hermano, a veces estamos pasando por ciertas cosas y necesitamos saber que es un privilegio, y si somos perseguidos, si somos tomados de burla, si hablan mal de nosotros, no importa, porque somos campeones de Cristo. Así, y el secreto, ese secreto que Pablo dice que estaba oculto, es que el amor, la misericordia y la gracia de Dios está destinado no solo al pueblo judío, sino que está destinado a toda la humanidad. Muy bien. Qué bueno cuando, como decía la pastora, cuando sabemos que por ahí alguno nos critica o nos cuestiona por causa de Cristo, ¿sí? Yo no alcancé a leer, pero algunos de la iglesia me comentaban que cuando se robaron los aires, había quienes aprovechaban para decir toda clase de barbaridades contra nosotros, contra la iglesia, contra los pastores. Y yo quiero decirles una cosa, yo los bendigo y me gozo, porque no tenemos nada que ocultar, nada que nos cuestionen, y nos gozamos porque esto es no contra nosotros solamente, sino contra la iglesia, contra Cristo y contra todo lo demás. Así que alegrémonos, hermanos, si alguno por lo menos se acuerda de nosotros para criticarlo, porque es que estamos yendo por el camino correcto, ¿sí? Porque pueden investigarnos todo lo que quieran y después, no sé, como dicen los jóvenes por ahí, le tapamos la boca porque se descubrió quiénes eran y todo lo demás. Los jóvenes dicen, es fuerte, pastor. Bien, ¿qué dejamos de resumen, pastora, de todo esto que Pablo dice acá en este pasaje? Que el amor, la misericordia y la gracia es para todos nosotros. Muy bien. Y que, como decimos también nosotros, la iglesia de Cristo es nuestra iglesia, porque somos de Cristo, ¿no? Es el mejor lugar donde podemos estar, ¿sí? En realidad, la fundación de la iglesia le corresponde a Jesús. Y Pablo se siente también tan importante porque él puede predicar a todo el mundo, a todos los gentiles, cosa que antes no se permitía. Y él dice, yo tuve esta revelación de Dios, que Cristo es para todos, ¿sí? Y es realmente algo que nos benefició, empezándonos a nosotros que no éramos judíos, sino que llegó el evangelio también a cada uno de nosotros. Y tenemos esta hermosa familia, la familia del Centro Familiar Amigos de Jesús. Hermanos, yo doy gracias a Dios por la familia que tenemos. Doy gracias a Dios por el Centro Familiar Amigos de Jesús, por cada uno de ustedes. Cuando oramos con la pastora, normalmente yo siempre me acuerdo por todos, para orar por todos y pedir que Dios realmente le bendiga allí donde está, le prospere, derrame lo mejor del cielo sobre usted, ¿sí?
y no pudimos hacerlo, pero hay una canción de Miguel Cejas. Me gustaría que usted la busque en internet. Acuérdese de Cejas. Miguel Cejas se llama, es un integrante del Cuarteto Imperial, muy famoso en otros tiempos, que se convirtieron y empezaron a cantar canciones cristianas, ¿sí? Y tiene una canción que yo quería que la pastora lo cantáramos, pero ella no se animó a que la practicáramos, porque le pedimos a los músicos, pero por distintas razones no pudieron hacerlo. Pero es una familia. ¿Cómo empieza, pastora? Yo conozco una familia preciosa. Se nos acabó la letra. Que canta con alegría y vive siempre dichosa. Cuando enfrenta los problemas, no murmura ni se queja, pues tiene como segura. Tiene la victoria. Y pone la victoria segura. Bueno, búsquela. Después dice, qué chévere son. Son De la esta familia de yo mi no me Señor. voy. Qué chévere son. Es la familia de mi Señor. Muy bien, mi hermano. Búsquelo en internet y escúchelo. Cantan un poco mejor que nosotros los que cantan ahí en internet y tienen música además de eso. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Sí, es un gusto compartir este tiempo. Queremos ¿sí? cerrar orando. Padre, te doy gracias porque la iglesia es tuya, Amén. porque tú eres la piedra angular, porque tú eres el fundamento. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos une y te pedimos que tu bendición caiga sobre cada hogar, sobre cada persona del centro familiar. Y Amén, no solamente Señor. del centro familiar, sino toda persona que está escuchando este video. Amén, Señor. Bendecimos con tu bendición, que tu amor, tu gracia y tu misericordia sea sobre cada uno. Amén, En Señor. el nombre de Jesús. Amén. 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 Chao. Chao, Dios les bendiga.